acto de votación. El sistema de votación en Venezuela es totalmente automatizado y puede ser auditado en todas sus fases. En el 2004, Venezuela se convirtió en el primer país del mundo en realizar una elección nacional con máquinas que imprimen el comprobante del voto. Otra de las facilidades es la utilización de una boleta electrónica ajustada a cada estado y circunscripción. Los electores pueden pulsar en el nombre, el rostro o el partido del aspirante al cargo de elección popular. En la calle, los venezolanos opinan si el proceso de votación es fácil o no. Sí, realmente no lo veo tan complicado el proceso de votación. Creo que sí hay que instruirse un poquito porque una persona que no sepa, una persona mayor, cualquier cosa, creo que sí se le puede hacer un poco difícil. Pero con un poco de instrucción creo que se puede hacer. ¿Y le parece sencillo precisamente el proceso de votación para el 6 de diciembre? Mi amor, yo de verdad de política no entiendo mucho. Solamente que sé que voy a ir a votar porque soy extranjera, tengo 55 años en el país y quiero paz, tranquilidad. Pienso mucho en mis nietos y en mi futuro, pues el futuro de mi familia. El CNE tiene que dar la alternativa a la gente que busque cómo aprender a votar, pero yo creo que el venezolano tenemos ya casi 20 elecciones llevadas con esas mismas máquinas y ya deberíamos saber cuál es el procedimiento. Ahorita tenemos el problema que es de diputado y es complicado porque hay que votar, depende de tu circuito, cuántos diputados salen por tu circuito. ¿Le parece sencillo el proceso de votación para el 6 de diciembre o siente que falta más información? Oh, siempre ha sido sencillo desde la primera vez que se inició el proceso automatizado y no es difícil. Votar requiere aproximadamente como dos o 3 minutos. El manejo del voto es únicamente hecho por el elector y el adiestramiento al votante es mínimo. Sin embargo, es importante que todo venezolano o extranjero que vaya a participar en estas próximas elecciones sepa cuáles son sus opciones y esté preparado. De esta forma será más rápido y fácil para este 6 de diciembre. Bueno, muchísimas gracias, Oliver. Y precisamente para conocer esas opciones está Camino a la Asamblea. Bienvenidos. Hoy tenemos como invitado a Tomás Guanipa. Él es secretario general de Primero Justicia, diputado ante la Asamblea Nacional en representación de la Unidad y candidato al Parlamento en representación del Distrito Capital. Gracias por estar con nosotros hoy en Camino a la Asamblea. Un placer, Andrina. Siempre agradecido de estos espacios que nos dan y, bueno, saludos a toda la gente que nos escucha hasta ahora. En el micro de presentación hablábamos sobre el proceso de votación. Precisamente este domingo se efectuó un simulacro y más allá de ver si es complicado o no, el reto de los políticos es por quién votan los electores. Las características de este proceso de elecciones parlamentarias son bien particulares y yo quisiera que usted le definiera a los electores cuál es la importancia de salir a votar el próximo 6 de diciembre. Mira, yo creo que el 6 de diciembre se convierte en una de las fechas más importantes en la historia reciente del país porque estamos en medio de una crisis política, social y sobre todo económica sin precedentes. Cuando el barril de petróleo llegó a estar a $8, ningún venezolano le tocó hacer una cola para comprar comida, pasar 5 horas en una cola para poder comprar un pañal para sus hijos, ser marcados en los brazos como si no fuesen seres humanos. Y esa gente que hoy está pasando ese drama en su calidad de vida, siente que el 6 de diciembre se convierte en una válvula de escape a esta olla de presión en la que se ha convertido el país. Luego que hemos tenido 17 años con un barril de petróleo altísimo, hoy está a $40 y la gente le toca hacer estas colas que son inaceptables. Entonces, este tipo de crisis tienen que tener un desenvolvimiento, un desarrollo, un desenlace electoral. Y por eso el 6 de diciembre es tan importante, porque ahí vamos a definir qué camino quiere seguir el venezolano. Si el camino que plantea Nicolás Maduro durante estos 2 años de gobierno, que ha sido el caos económico, una hiperinflación que es la inflación más alta del mundo que hemos tenido, una pérdida de la capacidad adquisitiva del venezolano sin precedentes, una economía de importación que ha destruido la capacidad productiva del país y en sí un desabastecimiento que le hace daño a todos los venezolanos, o el camino de la reconstrucción nacional a través de un nuevo modelo económico, de un plan que podamos llevar y desarrollar desde la Asamblea Nacional, que es la institución más importante del país, y por eso yo creo que votar el 6 de diciembre es el acto más importante que podamos tener los venezolanos en la historia reciente. Hablando de ese resignificado que tiene y que se está planteando para las elecciones parlamentarias, ¿cómo hacer para que esto no se convierta en una promesa aspiracional que de alguna forma genere una expectativa muy alta en el electorado?
¿Cómo se prepara la Mesa de la Unidad Democrática para cumplir con esa oferta electoral que están haciendo? Pero yo me he quedado impresionado de lo que ocurre sobre todo en los sectores populares de Caracas y de Venezuela, porque hemos recorrido el país entero, son muchos años ya recorriendo el país, y mira que lo hemos recorrido en momentos en que Hugo Chávez era profundamente popular y había sitios en los que prácticamente uno no podía entrar porque, bueno, nunca compartimos la idea de una revolución mesiánica donde una sola persona decide el futuro del país. Pero hemos visto también cómo eso ha ido evolucionando y cómo la gente ha entrado en un proceso de análisis crítico de la situación que está viviendo. Y a mí me impresiona ver, Andrina, cómo la gente hoy tiene deseos de votar para que haya un cambio. Pero ese cambio tiene que tener contenido y ese cambio tiene que tener también un plan con objetivos y con metas y tiempos, porque sería absolutamente inexplicable para el país generar una expectativa de que el 7 de diciembre, una vez que la gente haya votado y que la unidad haya ganado, como estoy seguro que va a ocurrir, los cambios se van a dar de una forma automática. Son cambios progresivos, pero ya el ambiente del país va a ser otro, porque una nueva mayoría va a dejar claro que no quiere este modelo y entra también en una etapa muy importante para el gobierno en términos de lo que tiene que ser el reacomodo de una política económica nefasta que lamentablemente ya no tienen capacidad de cambiar, pero que en todo caso tienen capacidad de reconocer que no es el camino que el país quiere y abrir las puertas a que esos cambios indetenibles que la gente está exigiendo se puedan desarrollar. Entonces, desde la Asamblea Nacional, a partir del 5 de enero, son muchas las cosas que podemos hacer para elaborar un conjunto de leyes que estén enfocadas en la solución de los problemas de la gente y en no darle más poder a quienes ya tienen todo el poder, es darle poder al pueblo. Y por eso yo creo que serán cambios progresivos, pero muy importantes y que tendrán impactos inmediatos. ¿Cuál pudiera ser la diferencia que existe? Porque usted actualmente es diputado ante la Asamblea Nacional en representación de la Unidad, entre un nuevo periodo y este para los diputados. ¿Cuál pudiera decir que pudiera ser la variación más importante? ¿Tener la mayoría simple? No, mira, yo creo que la variación más importante es tener una nueva mayoría. Nosotros esperamos que sea una mayoría calificada, es decir, lo que sentimos que hay en la calle es una voluntad de cambio. Yo creo que ya es irreversible en términos del tiempo que queda en la elección y de la decisión que uno percibe en la gente, más las encuestas que nos dan una ventaja que nunca antes habíamos tenido previo a un proceso electoral. Con lo cual, lo importante es lograr tener una mayoría muy sólida que permita reinstitucionalizar el país. No que vayamos a la Asamblea para ver cómo repetimos lo que ha ocurrido en este Parlamento, que ha sido verdaderamente vergonzoso en términos del modelaje de conducta que le queremos dar al venezolano, una Asamblea Nacional que discute cualquier tema menos los temas importantes para la gente, una Asamblea Nacional donde la descalificación y la ofensa viene como conducta de quien dirige la Asamblea Nacional y de los diputados que hacen mayoría, una Asamblea Nacional donde la violencia verbal ha sido, física, ha sido también parte de este escenario, y yo creo que tenemos que sustituirla por un parlamento verdadero, un parlamento que discute, un parlamento que conversa, un parlamento que llega a acuerdos y a consenso en función de los problemas de los venezolanos, un parlamento que discute, por ejemplo, la situación de nuestros pensionados, un parlamento que discute la situación del sueldo y del salario de los trabajadores y cómo rescatarlo, un parlamento que discuta una ley hecha en Venezuela para producir lo que hoy estamos comprando afuera, en definitiva, un parlamento que sea útil para los venezolanos. Hablando de esa utilidad, y usted mencionaba en la respuesta la defensa del salario, hace pocas horas el presidente de la República, Nicolás Maduro, anunció un incremento del salario mínimo. ¿Cuál pudiera ser el impacto de este incremento del salario mínimo para los venezolanos? ¿Y cuál pudiera ser la lectura que tiene la oposición de la agenda social que tiene planteado el Partido Socialista Unido de Venezuela? Eso lo vamos a hablar al regreso. Vamos a hacer una breve pausa en camino a la Asamblea y continuamos con más de Tomás Guanipa. Nosotros continuamos camino a la Asamblea con Tomás Guanipa. Él es diputado ante la Asamblea Nacional, secretario general de Primero Justicia y candidato a la Asamblea Nacional en representación del Distrito Capital. De eso vamos a hablar un poquito más adelante, porque del Zulia para ahora estar buscando representar al Distrito Capital. En la parte anterior hablábamos sobre el planteamiento que usted hace de una nueva Asamblea Nacional que defienda a los trabajadores, los salarios, la calidad de vida, y quedaba en el aire
el análisis que pudiera hacer usted acerca del anuncio que dio hace pocos días el presidente de la República, Nicolás Maduro, del incremento del salario mínimo. ¿Cuál pudiera ser el impacto de este incremento en los venezolanos? Mira, lo primero que quisiera comentar es lo que me dijo una persona que estaba en la calle justo cuando estaba la cadena nacional, que se hizo, por cierto, desde Sidor, en una planta que tiene más de un año sin funcionar, sin los trabajadores de esa planta que no los dejaron accesar, sino con trabajadores pertenecientes a un sindicato afiliado del Partido Socialista Unido de Venezuela y mostrando productos que no fueron elaborados por esa planta. Con lo cual, esa experiencia que el presidente Maduro quiso mostrar de los beneficios de la expropiación y de la estatización de empresas, pues estaba mostrando exactamente la empresa que no debía mostrar, porque lo que ha ocurrido con Sidor es que estamos produciendo el 15% de su capacidad. Y lamentablemente, como todas las empresas que han expropiado, las 1.500 que han expropiado y las 4 millones de hectáreas que se han expropiado en el país, hoy son empresas improductivas que no generan empleo y que nos obligan a seguir comprando afuera lo que pudiéramos estar produciendo adentro. Con lo cual, el modelo de la estatización, de la confiscación y la expropiación ha fracasado. Y tiene una consecuencia en lo que está ocurriendo todos los días en los venezolanos, a los venezolanos. Y ese día, cuando llegaba yo a un sitio, me estaba bajando, quien cuidaba carros me decía: Maduro está en cadena, acaba de anunciar un incremento del salario del 30%, pero no me dijo nada de cómo voy a hacer yo para poder buscar y conseguir los productos que estoy necesitando. ¿Cómo voy a hacer para dejar de hacer colas y poderle dar a mis hijos lo que necesitan? ¿Cómo voy a hacer para que el tiempo me alcance entre tanta búsqueda de alimentos y medicinas y de además poder trabajar? Y ahí está el quid del asunto. Un aumento salarial que forma parte del cuarto aumento durante este año, y que en total, entre lo que es el sueldo de enero de este año y este cuarto aumento, no es más que el 43% de aumento salarial, contrasta con lo que ha sido el aumento de la cesta básica alimentaria. En enero de este año estaba en 13.700 bolívares y hoy está pisando los 80.000 bolívares. Es decir, es un incremento del 300%. Mientras las cosas aumentan en un 300%, sobre todo lo básico para tú mantener a tu familia, el salario te ha aumentado 43%. Es decir, tienes un déficit en tu capacidad adquisitiva demasiado alta. Y entonces te das cuenta que esto no es otra cosa que un mecanismo profundamente demagogo, electorero, por cierto, para ver cómo hace para revertir la impopularidad que hoy tiene su gobierno y sus candidatos a la Asamblea Nacional, y hacer de esto pues un mecanismo populista que ya no tiene eco en el venezolano. Y por eso planteamos, y lo hemos planteado durante todos estos días y estas semanas que hemos conversado con la gente, como parte del plan que yo quiero desarrollar en la Asamblea Nacional, el tema de cómo entrar a discutir el rescate del salario de los venezolanos. Y uno de esos temas es el tema de la dolarización del salario. La economía venezolana ha estado dolarizada durante todos estos meses, durante todos estos años. Este gobierno ha permitido que haya autos que se puedan vender en dólares. ¿Quién en Venezuela tiene 20.000 dólares para comprar un vehículo? ¿Cómo es que el gobierno gana en dólares y le da a los venezolanos ingresos en bolívares devaluados? ¿Cómo hace una persona que gana hoy casi 10.000 bolívares para comprar una canasta básica si vale 80.000 bolívares? Entonces tenemos que buscar un mecanismo bajo el cual un nuevo modelo económico permita garantizar al venezolano su poder adquisitivo. Hablando de eso, y ahora que toca el terreno económico, que va muy de la mano con la agenda social que lleva adelante el gobierno bolivariano de Venezuela. Ellos han esgrimido en distintos escenarios que parte de las políticas públicas que ellos han desarrollado serían revertidas si ganara la oposición en una mayoría en la Asamblea Nacional. ¿Esto es así? Mira, yo creo que lo principal es que hay que decirle al gobierno nacional, el gobierno de Nicolás Maduro, que es además lo que pide la gente en la calle. Mira, en los sectores a donde tú vas, todo el mundo te pide lo mismo. El cambio tiene que significar que la gente deje de hacer cola. Para dejar de hacer cola, tenemos que producir en Venezuela lo que el gobierno compra afuera. El gobierno prácticamente se mete un autogol cuando vende petróleo en dólares y los dólares que recibe, lejos de invertirlos, los compra a empresarios, compra productos, alimentos a empresarios de otros países, en vez de traer a Venezuela la capacidad productiva de esos dólares invertidos en el campo, en la industria, en tantas cosas que pudieran generar empleo y pudiera generar productos para el país. Entonces lo que sí vamos a revertir es ese mecanismo absolutamente perverso de hacerle daño a la capacidad productiva de Venezuela, y vamos a promover una ley hecha en Venezuela para confiar en nuestros productores agropecuarios, para confiar en nuestros emprendedores y lograr de esa forma, Andrina, poner a este país a producir, a generar empleo y
y a mejorar el poder adquisitivo de los venezolanos. Cuando se piensa en esas políticas de reactivación de la economía nacional, también viene a la cabeza lo que sucedió hace pocos días, cuando se dio el anuncio por parte del presidente de la República que algunos sectores de la oposición estarían vinculados a negociaciones con el Fondo Monetario Internacional y que hablaban de alguna forma de entreguismo del país a un organismo internacional. ¿Esto es así? Mira, están buscando cortinas de humo para desviar la atención de la gente. Yo no he visto ningún dirigente de la oposición venezolana hablando del Fondo Monetario Internacional. No existe ningún miembro de un partido político que esté hablando de una negociación de ese tipo. Lo que sí está claro es que lo que no puede seguir ocurriendo es que Venezuela se siga endeudando con China, como lo ha endeudado Nicolás Maduro, que sigamos planteando convenios con Cuba para, por ejemplo, llegar a las metas de las Naciones Unidas en cuanto a la pobreza, cuando Cuba es quien menos puede dar ejemplos y muestras de la lucha contra la pobreza. Lo que sí no puede seguir ocurriendo es que el petróleo venezolano y los dólares que nos ingresen terminen en los países del Caribe y no en darlos a los venezolanos en términos de lo que necesita, que no podemos seguir nosotros entregando los dólares nuestros para comprar afuera lo que pudiéramos producir ahora. Así que el gobierno lo que sí tiene que entender es que el modelo que ellos han desarrollado durante estos años fracasó. Nunca, como ahora, había ingresado tanto dinero a Venezuela. Son 17 años que pasarán a la historia como el momento de mayor bonanza petrolera en nuestra historia republicana. Y que esa bonanza económica no se haya traducido en tener a un país produciendo todos los alimentos que nosotros necesitamos y exportando a otras partes es un gran daño. Que no hayamos desarrollado nuestro potencial turístico es una cosa inaceptable. Que nuestro sector energético esté disminuido como está disminuido es muestra del gran fracaso que ha habido y de la necesidad de reinventarnos como país, de hacer un nuevo acuerdo social sobre objetivos muy claros y ponernos todos a remar hacia el desarrollo nacional que tiene que redundar en el crecimiento de la capacidad de echar para adelante de la gente que menos tiene en Venezuela. Usted como zuliano le quiere hacer una pregunta. ¿Qué representa el retorno de Manuel Rosales? Y también quisiera ver cuál pudiera ser el panorama político que vive ahora la oposición venezolana y si esto pudiera dar un viro hasta la forma que se está manejando la política en nuestro país. Eso lo vamos a hablar al regreso. Vamos a hacer una breve pausa en camino a la Asamblea hoy con Tomás Guanipa, diputado ante la Asamblea Nacional, secretario general de Primero Justicia y aspirante al Parlamento en representación del Distrito Capital. Y nosotros continuamos camino a la Asamblea con Tomás Guanipa. Él es diputado ante la Asamblea Nacional, secretario general de Primero Justicia y aspirante al Parlamento en representación del Distrito Capital. En la parte anterior quedaba en el aire su respuesta acerca de cuál puede ser la lectura que se le da al regreso de Manuel Rosales a la vida política de nuestro país. Mira, yo creo que lo más importante que nosotros podemos hacer de cara al 6 de diciembre es lograr una gran victoria nacional que permita que todo aquel venezolano que se haya tenido que ir por razones económicas, por razones políticas, por persecución, por no conseguir en Venezuela las oportunidades para poder echar para adelante, regresen a su país y puedan con su talento ayudar al desarrollo nacional. Creo que ese tiene que ser un objetivo de cualquier venezolano. Yo he visto a buhoneras llorar la salida de sus hijos que han logrado ponerlos a estudiar y los han graduado sus padres a punta de esfuerzo de trabajo en la economía informal y hoy, después de que han logrado que sus hijos lleguen a tener el grado de estudio que ellos no tienen, quieren irse de Venezuela. Y yo he visto ese sufrimiento en muchísimas familias que se han tenido que separar por esta crisis de confrontación que ha habido en el país. Por tanto, yo creo que nosotros tenemos como objetivo unir a los venezolanos, unirnos como una nueva familia, unirnos en términos de quien se ha ido del país y que pueda regresar, y en términos también de quienes han tenido durante mucho tiempo el color de una camisa política de un color y otros de otra. Es decir, que podamos de una vez por todas ponernos de acuerdo sobre un gran reto que tenemos los venezolanos, que es acabar con la pobreza. ¿Sabes qué es un drama para nosotros los venezolanos? Que no tengamos en Venezuela, que tengamos en Venezuela después de 17 años de bonanza petrolera.
las mismas cifras de pobres en Venezuela que el año 98. Es decir, perdimos más de una década que pudo haber ayudado a este país a convertirse en una gran referencia de desarrollo latinoamericano. Hoy estamos a la saga, hoy estamos lamentablemente de últimos en los países que deberían haber logrado el desarrollo, y yo creo que uno de los daños que se ha generado con esta confrontación política ha sido la separación de venezolanos. Pues vamos a luchar por la unión de todos los venezolanos, y por eso nuestro objetivo de aquí al 6 de diciembre es concentrarnos en la gente, no tanto en los políticos, sino darnos cuenta que no importa lo que pase con uno, lo importante es lo que pasa con el ciudadano común, y a ellos hay que interpretar y tenemos que ser la voz de todos ellos. Se ha hablado durante muchos años, tras resultados electorales adversos a la oposición, que la oposición no tiene liderazgo. ¿Cómo se está construyendo el liderazgo dentro de la oposición? Bueno, decir que la oposición no tiene liderazgo cuando en el año 2013 llegamos a una elección en la que iniciamos la campaña con 27 puntos por debajo del candidato de Hugo Chávez, porque eso era lo que le daba popularidad, ser el candidato de Hugo Chávez a Nicolás Maduro, y que unos 3 semanas, 30 días después hayamos llegado a una elección donde hubo un resultado que aún se cuestiona, de un empate, absoluto empate, entre las dos fuerzas principales, demuestra claramente que se construyó un liderazgo en la figura de Enrique Capriles que logró meterse en el corazón de muchísima gente. Ese liderazgo, Enrique, está allí al servicio de los venezolanos. El liderazgo de muchos otros que hoy están detenidos, que hoy están haciendo una labor de trabajo social casa por casa, que hoy sienten que Venezuela puede ser mejor, que ha construido una fuerza popular local, regional. Lo que demuestra es que en Venezuela lo que hay para rato es liderazgo colectivo. Nosotros no vamos a sustituir el mesianismo de quien fue presidente durante muchos años, Hugo Chávez, por un nuevo mesianismo que le haga convencer a los venezolanos que una sola persona puede resolver los problemas. Todo lo contrario. Más bien lo que hace falta es un gran equipo que salga a luchar por los venezolanos, y la mejor muestra de que eso es necesario es el fracaso que ha significado quien fue puesto a dedo como candidato presidencial y hoy es presidente y ha tenido una gestión absolutamente desastrosa para el desarrollo de la vida de los venezolanos. Guanipa, con su respuesta cuando hablaba de lo controversial de los resultados de las últimas elecciones presidenciales, seguramente muchas personas en su casa se hicieron la pregunta de lo que sucedió esta semana ante el Consejo Nacional Electoral. El documento donde una propuesta que promovió el Partido Socialista Unido de Venezuela, de un documento de garantía de reconocimientos de resultados. La oposición presentó un documento y sin embargo no suscribió a este acuerdo de reconocimiento de resultados. ¿Puede ser muy controversial el 6 de diciembre a esta hora? Mira, lo que sucede es que un acuerdo significa eso, un acuerdo. Se sientan las dos partes con un mediador, se discuten cuáles son los puntos de controversia y se llegan a unos acuerdos mínimos para luego firmarlos. Ahí lo que ocurrió es que se anunció por parte de Nicolás Maduro la presentación de un acuerdo ante el Consejo Nacional Electoral que no recibió ningún tipo de corrección ni nos llamó a una consulta al Consejo Nacional Electoral, sino que lo presentó a trocha y mocha. Por cierto, Nicolás Maduro, que no tiene autoridad moral para exigir respeto a resultados, después que el 13 de abril se comprometió con Enrique Capriles a que se abrirían todas las cajas y se contarían todos los votos, y minutos después salió proclamándose ganador, no tiene autoridad moral quien, después de haber ganado sus elecciones en gobiernos locales como San Cristóbal, San Diego, o el caso mismo de Antonio Ledesma, por orden de Nicolás Maduro, terminaron detenidos, presos y alejados de las funciones que le dio el mismo pueblo. Eso es desconocer la voluntad del pueblo. En este sentido, nosotros lo que hicimos fue presentar un documento alternativo. ¿Para qué? Para que sea un producto de una discusión verdadera. Por ejemplo, para nosotros es vital la observación internacional, y el Consejo Nacional Electoral se ha negado a que esa observación se pueda dar. Si este es el sistema más moderno, si este es el mejor sistema del mundo, ¿cómo es que se niegan a la observación internacional? Por tanto, nosotros estamos dispuestos a firmar un acuerdo que sea producto del consenso, del encuentro, de la discusión de ideas y no de la imposición. Y el 6 de diciembre vamos a estar todos los venezolanos votando y haciendo respetar la voluntad del pueblo, que traerá un nuevo amanecer con una nueva Asamblea Nacional para todos. Guanipa, se nos agotó el tiempo. En pocas palabras, ¿se van a reconocer o no se van a reconocer los resultados? Mira, nosotros siempre que hemos ganado, hemos reconocido, y cuando hemos ganado, hemos reconocido y hemos luchado por ese triunfo, y cuando hemos perdido, pues lo hemos reconocido sin dudar. Así que el 6 de diciembre vamos a ganar, y los que tienen que garantizar al país que van a reconocer esos resultados es justamente el gobierno nacional. Una frase para usted importante en la política.
trabajo, constancia, perseverancia, lucha social. ¿Un error que haya cometido en la política? Mira, yo creo que a veces sucumbir frente a posiciones con las que uno muchas veces no está de acuerdo y no poder alzar la voz para decirlo claramente, sabiendo que eso puede tener consecuencias importantes. Bueno, le damos las gracias a Tomás Guanipa por haber estado con nosotros hoy en Camino a la Asamblea. Él es secretario general de Primero Justicia, diputado ante la Asamblea Nacional en representación de la Unidad y aspirante por el Distrito Capital. Gracias por habernos acompañado en Camino a la Asamblea. Será hasta la próxima semana.